Aquí inicia la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Buenas tardes, gracias. Roberto Díaz con nosotros, ¿verdad? Buenas tardes a los amigos oyentes. Yo quería, antes de que entremos con las llamadas, esto que Iluminada estaba comentando con mucho entusiasmo, quiero decir, con mucha preocupación, ¿verdad? De que un medio publica que en el país hay 39,000 puntos de drogas. No dice dónde obtuvo la información, no busca tampoco la reacción correspondiente, porque la verdad es que independientemente de que esté acertado o esté equivocado el medio, yo dudo mucho que aquí tengamos 39,000 puntos de drogas. Me parece que esa es una exageración. Naturalmente, deben las autoridades pronunciarse al respecto. Procede ahora que la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha hecho su trabajo, que ha hecho un buen trabajo y lo seguirá haciendo, dado el personal que tiene de primera categoría, encabezada por su jefe. Ahora sería bueno que el organismo correspondiente se pronunciara al respecto, porque yo dudo, sin querer echarle una vaina a nadie, sin querer dudar de la veracidad en el manejo de informaciones tan delicadas, yo dudo que en el país tengamos 39,000 puntos de drogas, porque entonces somos el país que más puntos de drogas tiene, y eso no puede ser. Primero, porque este país no tiene una economía tan sólida para sostener eso. En segundo lugar, hubiera sido ya muy fácil, relativamente fácil para las autoridades actuar frente a esos supuestos o reales 39,000 puntos de drogas. Yo tengo mis reservas, las dejo ahí, que las autoridades actúen, que las autoridades hagan la aclaración, porque la verdad es que resulta un poquito chocante. Adelante, Roberto Díaz y los amigos oyentes. Como no, don Álvaro, nos vamos con las llamadas en este momento a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes, don Álvaro. Plan Franco desde el barrio Villa María. El profesor Juan Bosch, don Álvaro, como el doctor José Francisco Peña Gómez, concibieron la política como una escuela, no como un medio para enriquecerse. Me gustaría su opinión. Bueno, yo creo que tiene razón en el fondo, que tienes razón en la moral de las cosas, que tienes razón en su conducta, que tienes razón en el mensaje positivo que envían. Ahora, la realidad nos golpea fuerte en la cara y en cualquier otra parte del cuerpo, porque no hay duda de que para mí el 70 u 80% de los que se inmiscuyen de lleno en la política lo hacen buscando algún tipo de ventaja. Miren que no estoy hablando solamente del dinero, sino algún tipo de ventaja. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. A la Enciclopedia Humana, don Álvaro Albelo. Mi pregunta es la siguiente. Hábleme, don Álvaro, de Maíta de María Cristina Camilo. Maíta de María Cristina Camilo. Yo no puedo opinar de eso porque, sinceramente, desconozco esa situación. Si se trata de una película, se trata de una obra de teatro, se trata de una escritura, de lo que sea, debo ser sincero conmigo mismo y con ustedes también, y decirles que yo desconozco
de qué usted me está preguntando. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Saludos, Antonio. Adelante. Adelante, Antonio. Sí, una pregunta a un Álvaro. No, se está cortando. Me voy con otra. Trate de ponerse donde haya mejor señal, señor, y vuelva a llamarnos. Buenas. Saludos a don Álvaro. Una pregunta. Francisco del Rosario Sánchez, sus padres eran Olaya del Rosario de Belén y Narciso Sánchez Ramón. ¿Por qué los apellidos están cruzados? Por el hecho de que el padre al principio no los reconoció, no le dio el reconocimiento oficial, se mantuvo al margen del niño y del muchacho, y entonces doña Olaya fue la que se echó, vamos a decir, la responsabilidad de formarlo, de educarlo, de orientarlo, etcétera. Usted plantea eso con razón, otros lo hacen también. ¿De qué pasó ahí? Bueno, muy sencillo, pero muy difícil de dilucidar, muy complicado. ¿Por qué? Bueno, porque el padre se mantuvo al margen del hijo y la madre cargó con todo. Por eso Francisco de Rosario Sánchez le rindió un homenaje a la madre de esa manera. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante, señor. Su pregunta, señor. Mi pregunta es, una persona de 45 años en República Dominicana no lo emplea todavía, mire, por ejemplo, 50 años. Está muy mala la llamada. ¿Qué pasa, Roberto? Roberto, tú que eres tan exigente en ese aspecto. Él preguntaba acerca de que por qué ya no emplean una persona de 45 años en adelante, don Álvaro. Habló de una pistola de 45 años. Ahí hay un lío. Me voy con otra, don Álvaro. Buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio, por favor. Tiene que bajar el radio. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo están? Bien, adelante con su pregunta, señor. Tocando el tema que tocó don Álvaro concerniente a los puntos de droga. Yo soy Carlos Cepeda de San Francisco de Macorís. Mira, hay lugares como La Guarana, por ejemplo, Cenoví. No, pero es una pregunta, señor. Su pregunta, don Álvaro. Su pregunta. Usted no está haciendo una pregunta. No. Usted está ubicando lugares donde supuestamente funcionan parte de los 39,000 puntos de droga. Y eso es peligroso, que usted ubique esos sitios, porque puede venir una tragedia. Saludos, buenas. Su pregunta. Sí, buenas. Adelante. Saludos para don Álvaro y deseándole que cada día más se mejore de su salud. La pregunta para mí, para don Álvaro, para la Enciclopedia Humana es... Se fue esta. Buenas. Se cayó esta llamada. Saludos. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Adelante. Pregunta para don Álvaro. ¿Quién fue Julio César Matías? Julio César Matías, que fue un gran actor, uno de los grandes comediantes que ha tenido la historia del arte en la República Dominicana. También escribía y lamentablemente murió joven. La muerte lo acechó y lo mató con 50 y pico de años cortos, ¿verdad? Julio César Matías, una figura notable, vamos a llamarla así, del arte dominicano. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Bueno. Adelante. De La Vega. Sí, señor. Para preguntarle a don Álvaro, yo estudié, no me acuerdo bien, hace mucho, de la línea imaginaria de Pizarro. No me acuerdo cómo fue esa cuestión que nos daban los profesores altos. No, ¿qué pasó? Que Pizarro trazó una línea cuando llegó al Perú
una línea, una raya, como usted quiera llamarle, y dijo, hacia allá, señalando la parte contrapuesta de la raya de la línea, hacia allá el triunfo, la fortuna y la fama, hacia acá, señalando hacia atrás, la vergüenza, la cobardía. De eso se trata, de que él dividió la llegada en los valientes y que buscaban fama y prestigio, y los cobardes que supuestamente no lo hacían por eso. Saludos, buenas. Su pregunta, don Álvaro. Buenas, sí. Me pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, en la provincia de Samaná se habla mucho el inglés. ¿Es cierto que Trujillo en algún tiempo de su gobierno hizo algunas negociaciones con los ingleses y ellos habitaron un tiempo esa parte del país? No. Trujillo nunca hizo acuerdo con los ingleses. Los pocos acuerdos que hizo Trujillo los hizo con representantes de los Estados Unidos. Trujillo sabía que ponerse a coquetear, ponerse a jugar, ponerse a acercarse a los intereses de grandes potencias podrían poner en juicio su mando, su gobierno, de manera que un acuerdo así de Trujillo con los ingleses, descártelo. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro. Adelante. Buenas tardes. Sí, señor. Lebrón, Fernando. Si don Álvaro comparte el rechazo que un pueblo eminentemente agrícola como San Juan de la Maguana rechace la minería, la explotación del oro, ¿quién está de acuerdo con eso? No se entendió la pregunta. Saludos. Imprecisa. Saludos, buenas tardes. Tiene que bajar el volumen. Me voy con esta. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Santiago. Adelante, señor. Aprovechando hoy el natalicio de José Francisco Peña Gómez, un gran líder político, aprovechar y preguntarle a don Álvaro ¿qué cree que pasó que Peña Gómez nunca pudo ser presidente de nuestro país? Los intereses encontrados, ¿verdad? La oposición que él tenía de sectores muy poderosos, de la oligarquía, de las Fuerzas Armadas, de los Estados Unidos, etcétera. Esos sectores estaban en contra de él, no querían verlo llegar. Y por demás estaba ahí un presidente que, si no lo odiaba en lo personal, lo despreciaba políticamente y lo veía como un peligroso adversario. Ese era Joaquín Balaguer, de manera que Peña no pudo llegar por los intereses encontrados. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Una pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, para usted, ¿cuál ha sido el mejor presidente de los últimos 50 años? Gracias. Es imposible. Cada presidente ha hecho su aporte. No es que yo quiera ahora aquí poner las cosas más suaves y darle a cada uno su mérito, pero es la verdad. Cada presidente tiene sus logros, cada presidente tiene sus actuaciones formidables, de manera que es imposible que usted busque y diga Perencejo de tal ha sido el mejor presidente, como dice usted, de los últimos 50 años. No, de ninguna manera. Yo diría que todos han aportado a su manera. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Baja un poco el volumen, por favor. Adelante. Buenas tardes, de Higüey, Manuel Villavicencio. Mi cariño y respeto para don Álvaro y para usted. Adelante, señor. Don Álvaro, la invasión de los Estados Unidos y el derrocamiento de Saddam Hussein, ¿las razones fueron políticas o económicas? Las razones fueron políticas y económicas. Políticas porque salieron de un adversario, de un enemigo, como era Saddam Hussein, y en el aspecto económico porque pasaron a controlar intereses poderosos, fuertes, sólidos,
que precisamente el dictador tenía control de ellos. Entonces aprovecharon la parte política de salir de él y aprovecharon la parte económica de beneficiarse lo que él tenía como suyo. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Tiene que bajar el volumen acá. Recuerden que al contactarnos, bajar el volumen de su radio y si está en movimiento, detener su momento. Saludos, adelante. Sí, buenas, don Álvaro. Yo quisiera que me dijeran de la fórmula de Abinader, de que comemos más pollo que en el 2011. Yo no puedo hablar de eso. Tiene usted que escribirle o ir al Ministerio de Industria y Comercio, donde Ito está realizando un gran trabajo, por cierto, y también eso tiene que ver con agricultura, donde hay un ministro que por igual está haciendo un gran trabajo. Hable con los organismos correspondientes para que ellos le puedan responder, porque dígame usted cómo yo desde aquí voy a trazar pautas en ese sentido, en ese aspecto comestible. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, gloria a Dios. Por fin, hoy me comunico con César. Adelante con su pregunta, señor. Don Álvaro, desde Asua. Don Álvaro, quiero preguntarle, siempre oramos por usted y por tu salud. Y quiero saber qué pasó con tu voz, que no es igual. A vos no es igual. Tendría usted que preguntarle a un médico especialista, ¿verdad? O a uno que, aunque no sea médico, sea especialista en el sonido de la voz. Que usted sugiere, opina que mi voz no se está reproduciendo como se reproducía antes. Bueno, yo he pasado por muchas enfermedades, operaciones, internamientos, estoy ahora mismo en tratamiento. Es probable que eso influya, pero tendría un especialista en la materia que dar su opinión. No me corresponde. Última de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, Roberto, pregúntamelo a don Álvaro, que si Enrique Blanco fue militar. Enrique Blanco fue militar, raso, guardia raso, y cogió su fusil, cogió armas, quiero decir, bullets de eso, y se fue a la montaña. Algunos que lo seguían decían que lo hacía porque Trujillo trataba muy mal a los guardias y eso era una rebelión de su parte, pero no hay duda que sí, era guardia, era militar, y claro, se levantó contra el jefe y terminó fusilado. Don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las preguntas del público a través de las líneas de comunicaciones de aquí de la Z101. Francis, llévatelo. Adelante, señor. Don Álvaro, yo quiero preguntarle, ¿es cierto que Moca una vez fue capital de la República? Capital de la República. Es probable que por breve tiempo, porque varias ciudades fueron capital. Trujillo mudó el gobierno, por ejemplo, a Santiago, y en un momento dado Santiago era la capital de la República, ¿verdad? Por decisión del dueño del país. Ahora, en lo que respecta a Barahona, que dice usted, yo no podía hacer una aseveración como la hago en torno a la hidalga de los 30 caballeros. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro.